educación es la llave que te abrirá las puertas. Estudia los números y también las letras. Apóyate siempre, maestros y maestras. Aprende en la escuela todo lo que enseña. Educación para Lorena y para Raúl. Educación para Samara y también para Abdul. Educación necesaria para la juventud. El futuro del mañana lo escribes tú. Para ser alguien tienes que formarte. Si quieres ser grande, empieza por la base. Lo saben los padres, cada día hay clase. Desde chiquitito tienen que llevarte. Educación es la llave que te abrirá las puertas. Estudia los números y también las letras. Apóyate siempre, maestros y maestras. Aprende en la escuela todo lo que enseña. La llave que te abrirá las puertas. Estudia los números y también las letras. Apóyate siempre, maestros y maestras. Aprende en la escuela todo lo que enseña. Buenas tardes, aquí estamos un viernes nuevamente juntos, aquí muy difícil después de una semana, viernes al fin, listo como para descansar. Mi nombre es Teresa Colman, este programa se llama Foro Educativo 2014, un espacio donde la educación y la cultura se entrelazan de alguna manera, a veces más entrelazado, a veces menos, pero siempre de alguna manera están unidos. Y por qué no aprender un poquito más sabiendo que el saber no ocupa lugar, y con este tema de inicio que está genial. Si estás escuchando, la letra es preciosa. En este momento es 18 horas 4 minutos con una sensación térmica de 14 grados 1 décimos. La verdad que está el día precioso para disfrutar, y viernes con un fin de semana por delante para disfrutarlo en familia. Agradecemos como siempre a nuestros oficiantes, a todos los que nos acompañan. Se integró la Casa de la Cultura de Manzanares. Foro Educativo los va a acompañar en este nuevo proyecto de la señora Laura Rey, así que bienvenida como oficiante a la señora Laura Rey y la Casa de la Cultura de Manzanares, Leopoldo Marechal. Así que la producción del programa está a cargo del señor Claudio Peloso y quien les habla, Teresa Colman. La conducción, quien les habla, Teresa Colman, y nuestro operador no puede faltar, César Mancilla, si no este programa no se hace. Así de simple, el operador no puede faltar, siempre está presente, así que César, un abrazo desde acá, desde la 91.5, desde Foro Educativo, esta radio, ¿sí? Este dial que siempre te acompaña los viernes de 18 a 19 horas. El teléfono de la radio es 0230 4423 731. Y un celular para enviar mensajes 11 63 01 24 19. También podés escuchar la radio vía online y es www.diarioresumen.com.ar. También podés a través de Google 915radio.wix.com/FM del Sol Pilar. O directamente pones la barra direcciones teresitadecolman.wix.com/Foro Educativo 2014 y también podés hacerlo. El tema del día de hoy es ciencia como bien cultural, y un poco vamos a hablar de bioconstrucción, permacultura. Entonces, el César, después de la presentación del tema del día, ciencia como bien cultural, vamos a ir a un espacio publicitario y ya volvemos. En los centros de enseñanza no solo hay conocimiento, en ellos se guarda. Seguimos con Foro Educativo 2014, en este programa es 18 8 minutos con una sensación térmica de 14 grados 1 décimos. Y hoy nos acompañan invitados de lujo. Tenemos 3 acá acompañándonos en este momento. Una es la arquitecta Constanza Virginilio. Hola, Constanza. ¿Qué tal, Teresita? ¿Cómo estás? Le recordamos a la audiencia que el primer viernes de cada mes nos está acompañando y siempre nos va hablando de algún tema para cuidar el medio ambiente. Uh-huh. ¿No? Hoy, ¿de qué tema vamos a hablar, Constanza? Hoy, algunos lineamientos muy básicos, pero bueno, que son siempre muy útiles, todo lo que es la construcción, la bioconstrucción, digamos, que tiene muchas alternativas. Bioconstrucción, así que ya nos vas a estar hablando del tema. Y como siempre, Claudio Peloso. Hola, Claudio. Hola, Tere. Hola a toda la audiencia. Una vez más compartiendo con ustedes acá. Y vamos, por supuesto, mi compañero de ruta, mi compañero de toda la vida, desde hace 3 años juntos, aquí remándola. Así que, hola, Guido. Hola, buenas tardes. Él siempre está. Audiencia.
siempre está. A veces está acá adentro, a veces está esperándome afuera, me acompaña a todos lados y es el que me apoya, el que me acompaña en todo momento y a veces uno necesita. Así que gracias por estar acá. No dice ni una palabra, no sé si no me quiere responder o qué, pero bueno. No es necesario agradecer, esto pasa. No hacen falta, ¿no? Las palabras en este caso sobran. Calla otorga, sí. Bueno, quiero decirles a toda la audiencia que desde hoy en adelante, nosotros por supuesto estamos acompañando, así como acompañamos en su momento, y la audiencia lo sabe, al Hogar San Cayetano, que ya salió adelante, tiene su revista y que realmente le va muy bien. Ahora estamos acompañando en una nueva cruzada a este sueño que tiene la señora Laura Rey, ¿sí? Que es escritora, vive en Manzanares, y su sueño ¿cuál es? Y tener la Casa de la Cultura Leopoldo Marechal, que así se llama, de pie. Por ahora es un sueño, porque si bien tiene el lugar, tiene la dirección que está ubicado en Pedro Beans 734, necesita socios y personas que deseen contribuir, no solamente, digamos, con... ¿saben con cuánto están ayudando? Con 5 pesos. 5 pesos, quizá usted dice, bueno, no es nada 5 pesos, sí, pero en la cantidad hace. Entonces estamos necesitando, y Foro Educativo está ahí, apoyando a la Casa de la Cultura de Manzanares, por supuesto a través de la 91.5 FM del Sol, a través de César, a través de Augusto Zamarripa, así que estamos apoyando a la señora Laura Rey con esta cruzada. Ojalá que su sueño es tener la Casa de la Cultura edificada en este lugar, les repito, es Pedro Bean 734, y en este momento necesita socios. Es decir, si vos querés asociarte con solo 5 pesos por mes, es muy fácil de hacerlo, es 0230 4490 671 o un celular 011 15 31 59 7409 y es el teléfono de la señora Laura Rey, la presidenta. Ustedes dicen, bueno, hay mucha gente que hace el bien, mucha gente que se preocupa por el otro, mucha gente que se hace cosas por los demás. Ella está pensando en su comunidad de Manzanares y quiere una Casa de la Cultura allí. El señor Humberto Zúcaro, nuestro intendente, ya le dio el terreno y realmente ahora necesita un poco el aporte de todos. 5 pesos, nada más. Te repito el teléfono, 0230 4490 671, 011 15 31 59 7409. Te comunicas con la señora Laura Rey. Así que esta casa se llama la Casa de la Cultura Leopoldo Marechal y ella está con muchas ganas, tiene dificultades de salud, es una señora divina, muy dulce, que vino acá al programa ya en otras oportunidades a contarnos este sueño y ahora ya está en marcha, así que acompañarlas. Así que solicito a la audiencia, todas aquellas personas que pueden hacerlo. Ella vive en Manzanares, ella es de la zona y está tratando de que este sueño de la Casa de la Cultura de Manzanares esté en pie, funcionando, para que todos aquellos que quieran hacer cursos, capacitarse, realizar un curso simplemente de guitarra, de danza, de lo que fuera, pueda hacerlo allí en esa Casa de la Cultura de Manzanares que pronto estará funcionando. Por ahora espero la colaboración de vos, de todos, de alguien cercano. 5 pesos. Con solo 5 pesos podés hacerlo. Yo quería aportar una cosita que me acordé, ya que el otro día estaba viendo en Facebook la foto de la Casa de la Cultura, ¿no?, que se va a hacer, y me decía mi compañera de escuela, que es Andrea Guenín. Andrea Guenín, sí, que también estuvo colaborando. Sí, que el padrino de la futura casa es Germán Palacios, que fue uno de los protagonistas de Tumberos. Sí. Yo me voy a hacer socio para conocerlo a él. Para conocerlo a él. Bueno, entonces sí, otra forma, ¿no? Claro. Aquellos que quieran conocer a Germán Palacios. Gran actor y me gustó muchísimo esa serie que dio, entonces lo quiero ir a conocer. Y una actitud generosa de parte de él, ¿no? Querer aportar también, sí. su granito de arena para la Casa de la Cultura de Manzanares.
Así que, bueno, Constanza, vamos ahora a dar un poquito vuelta a la hoja y contanos un poquito qué es bioconstrucción. Bueno, siguiendo con estos temas que ya venimos hablando de lo que es la permacultura y todos los aspectos que abarca, uno de los más importantes es el tema de la bioconstrucción, que no es más que otra cosa que construir aprovechando los recursos naturales del lugar lo más posible. ¿Esto qué significa? Fijarme en las proporciones que tiene el terreno, fijarme si el terreno tiene pendiente o no, fijarme las orientaciones que tiene el terreno, entonces no orientar mal la casa. Nosotros sabemos que la mejor orientación para nosotros, ¿cuál es? El norte. El norte es donde viene todo el sol, donde el sol da la vuelta y está todo el día sobre nosotros. Después tenemos el sur, que es la peor orientación. Entonces siempre las casas es mejor que den la espalda al sur, o si no es que no se puede dar la espalda al sur por una ubicación del terreno, abrir lo más posible siempre una cara al norte. Y la cara del sur que sea siempre la menos aventanada posible. Las ventanas al sur tienen que ser muy pequeñas. La casa también siempre tiene que tener circulación de aire cruzada, se llama. O sea, tiene que tener en una pared opuesta siempre dos ventanas que uno, al abrirlas, hagan corriente de aire. ¿Esto para qué sirve? Para limpiar la casa cuando del polvo, pero no solo del polvo, sino para ventilarla en verano o para en invierno, cuando corre aire caliente también, que entre ese aire caliente y pueda circular, o cuando alguien se enfermó, ventilarla y que se vayan todos los bichos. Todas las mañanas, si uno se pone a pensar, ¿qué hacían nuestras abuelas todas las mañanas? Ventilaban la casa, abrían toda la casa, sacaban las sábanas, los colchones, pero la casa siempre estaba abierta a la mañana. Y esas son costumbres que muchos se fueron perdiendo y que son muy importantes para la higiene y para la salud. Bueno, esos son algunos aspectos. Y un poco la ventana al sur, porque siempre dice que al sur no van ventanas. No, por eso, por eso decía que la cara sur de la casa siempre tiene que tener pequeñas ventanas, o incluso si son pequeñas ventanas de paños fijos que no se abran, mejor todavía, porque ahí va a haber menos filtración de aire, porque siempre es, digamos, la orientación menos favorable, la más fría, donde dan las lluvias, un montón de cosas. Entonces, si nosotros esa cara de la casa la tenemos protegida o con poco aventanamiento, porque igual el sol nunca va a entrar por ese lado, vamos a poder climatizar nuestra casa más óptimamente utilizando menos recurso eléctrico o de lo que sea, de biomasa o de gas o lo que sea. En cambio, si nosotros tenemos grandes aventanamientos, se va a perder más temperatura porque ese es el lado más frío. Ese digamos en cuanto a la orientación, a las ventilaciones y todo eso. Y después está específicamente, bueno, hay muchos aspectos, ¿no? Pero después específicamente, que creo que es uno de los que más te interesa a vos. Tal cual, ya lo hablamos varias veces. Es el tema de la construcción en sí, que también tiene que ver con la zona que estás. Porque la idea es utilizar los recursos de la zona. Entonces, una de las posibilidades, que ahora se empezó a retomar de nuevo, es uno de los materiales más antiguos, pero que cayó en desuso y que incluso se desprestigió, porque da sensación o de pobreza o de que es algo feo o sucio, que es el adobe. Pero está lejos de eso en este momento, porque justamente en Europa hay las universidades. Hay una universidad en particular que tiene todo un departamento de investigación donde ya se desarrollaron muchísimos sistemas para construir con adobe. Porque la idea es recuperar tradiciones del pasado, pero con aplicadas con tecnologías modernas. Entonces se optimiza muchísimo el recurso. Claro, si vos te vas a distintos lugares, por ejemplo, del norte o en Misiones, por ejemplo, que conozco, las casas son de adobe, incluso acá en Buenos Aires, hace muchos años, eran de adobe. Y después lo que se hicieron, a veces no tiraron todo lo que era de adobe, sino que directamente fueron cubriendo de material y le dieron otro aspecto, otra estética. Sí, claro. Pero realmente son muy abrigadas, muy cómodas y quizás mucha gente le da esa sensación, como vos decís, de sucio y nada que ver. No, porque aparte, ya te digo, con las técnicas de hoy, realmente se pueden dar terminaciones muy lindas y como si fuera una casa de material común.
O sea, no te das cuenta de la diferencia realmente. Y sí, hay mucha diferencia en cómo se optimiza este recurso. ¿Por qué? Porque la tierra es abundante. O sea, cuando hay que hacer, por ejemplo, los cimientos de una casa, hay toda una parte de tosca y de tierra que nosotros estamos sacando. Y que muchas veces se la llevan en contenedores que incluso tienen que pagar para poder depositar todos esos escombros y tosca en otro lugar, un lugar municipal que generalmente están llenos, que siempre hay muchos problemas. En cambio, con esta greda, sobre todo, tal vez incluso se puede recuperar la primer capa, que es la capa de tierra fértil, que tiene mucha materia orgánica y que no es óptima para la construcción, incluso la puedes dejar en una parte para hacer una huerta o para hacer un buen compost, y toda la otra parte, la segunda capa, que es la más así arcillosa, que es una tierra gredosa, esa sí nos sirve para construir. Y a eso se le agrega arena, se le agrega agua y se le agrega pasto o bosta de caballo, por ejemplo, que ya tiene fibra de pasto. Claro, y eso le da... Y eso, el pasto lo que hace es entrelazar la fibra y hacer que quede unido. Mira que le da cohesión. Increíble. Sí. Entonces, se hace, o eso, bueno, se utiliza y hay mucha gente que se junta a pisar el barro. Hoy es una actividad que se está además moviendo. Debe estar relajante también. No, es muy divertida. Generalmente lo que hace es reunir a la familia, reunir amigos. También a partir de esta forma constructiva también se empezó a utilizar lo que es la minca, que esto también era de nuestros pueblos originarios, una costumbre que es de irse ayudando entre los vecinos lo que cada uno necesitaba domingo por domingo. Entonces alguno necesitaba hacer el techo, entonces iban todos a hacer el techo. Después otro necesitaba levantar paredes, iban todos a la casa el otro fin de semana del otro vecino a hacer las paredes. ¿De esa manera trabajan ustedes? Exactamente. Generalmente la construcción en barro te lleva a un trabajo en comunidad. Y si no es abierto a la comunidad, es abierto hacia la familia. O sea, de alguna manera siempre implica un trabajo comunitario. A veces es más pequeño, a veces es más grande, pero siempre implica un trabajo comunitario. ¿Y las columnas? No necesitas columnas. O sea, o sí, depende. Depende porque hay muchas formas de construir en bioconstrucción. Claro, hay muchísimas formas. Específicamente en barro también hay muchas formas. Hay uno que se llama superadobe, que se utilizan, yo no sé si todos ubican las bolsas de los silos, que ahora se ponen los granos y todo en los campos, que ves, cuando ves los campos ves unas bolsas largas, blancas. Sí. Bueno, por ejemplo, esas bolsas que son largas, se llenan de arena o de esta tosca, y se van armando como círculos y se van subiendo unas con otras, se van armando como torres blancas que son estas bolsas llenas de arena, y en general estas construcciones son de forma circular. Esto se llama superadobe. Para mí es una de las más complicadas, pero digamos hay muchos lugares en el mundo que se usan y con muy buen resultado. Igualmente, si alguna persona está escuchando y le interesa, podría, es decir, ustedes están capacitando a personas, los orientan, hay cursos. Sí. Después también hay muchísima información en internet. Espera que te quiero decir la otra forma, que es armando el ladrillo de adobe famoso, que eso es armando una trama, poniendo el adobe, apisonándolo y armando los ladrillos, dejándolos orearse al sol, al aire libre, sin hornos ni nada, que eso implica muchísima polución menos. Y después también está la otra, que es la aplicación del adobe directo sobre la quincha, que esto sí, ahí tenés una estructura que puede ser de palo redondo, y después podés utilizar, por ejemplo, pallets de madera, el ecoladrillo famoso, que son las botellas, donde también lo que hacemos es sacar de circulación un montón de basura. Esto se puede usar, por ejemplo, para hacer un quinchito o algo así. Las botellas, yo me acuerdo, no sé si la audiencia se acordará, era simplemente agarrar las botellas que son de plásticos y llenándolas de papel. Sí, lo que sí tienen que estar bien limpios, todo lo que sea tipo celofán, los papeles de galletitas, de caramelos, de alfajores, bolsas de plástico, eso se va llenando y se va aplastando, no se dentro de la botella. Claro, dentro de la botella agarras un palito de amasar o un palo cualquiera y por el pico lo vas apretando a medida que lo vas llenando. Eso tiene que quedar bien compacto, pues si no, no sirve. Entonces después, en general, estas botellas se ponen ¿viste el espacio que queda en el pallet, en el medio, entre madera y madera? Las tarimas. Las tarimas claro, en el medio tienen un espacio y entonces ahí se van colocando estos ecoladrillos. Esa es una forma, ¿no? ¿Qué cumpliría cada botella la función de un ladrillo, un ecoladrillo? Claro.
Claro, después hay para hacer de ecoladrillo también, directamente, pero esta, digamos, es como una forma de relleno para darle, digamos, más sostén a la pared, pero en realidad lo que hace muy bien es actuar de... no me sale la palabra. De aislante. Muy bien, muchas gracias. Y entonces después, sobre ese pallet, se va aplicando el barro. Una vez que se prepara, bueno, que tiene toda su preparación, se va con una cuchara de albañil. O sea, es decir, entre 2 tarimas se van colocando todas las botellas. Quedan bien presionadas, claro, se atan. Tenés 2 columnas de madera. Entre las columnas de madera pones los pallets. Adentro de los pallets, en el espacio que queda intermedio, pones las botellas. Los pallets se atan a las columnas o se clavan, porque es todo madera, así que no hay problema. Y después, digamos, la terminación sería la de barro, que hasta se hace revoque fino con barro. O sea, primero se le da este revoque grueso de barro, que es muy buena aislante acústico, también es muy buena aislante térmico, y también lo que tiene la ventaja del barro es que absorbe toda la humedad ambiente que puede haber de más excesiva, tiene la capacidad de absorción, y también es muy bueno absorbiendo todas las ondas electromagnéticas que hoy sabemos que todos los electrodomésticos largan y, digamos, el material común no tiene capacidad de absorber. En cambio, el barro sí. Es muy bueno en ese sentido, para la salud, digamos, ¿no? O sea que sería una casa o un ambiente muy seco. Sí, es muy agradable, tiene muy buena diferencia de temperatura. Y después se puede pintar el barro. Y después, claro, porque también fino. Claro, porque vos le das un revoque fino y después se puede dar con una terminación, por ejemplo, con una pintura a la cal. Y son todos, ¿qué es la ventaja? La ventaja es que todos tienen barro cerca, es que no es un recurso que necesita ser trasladado, que sufra grandes traslados. Las botellas sacamos basura de la calle. O sea, es algo que está a nuestro alcance, que no es tan caro, que podemos hacerlo entre todos. Tal vez incluso muchos hacen que el primer armazón tal vez contratan a alguien, pero una vez que ya les enseño a hacer la mezcla y todo, como no es una mano de obra calificada, sino que todos lo podemos hacer, además es muy creativo, entonces toda la familia, o si lo quieren ampliar después más, claro, los amigos van haciendo todos los fines de semana un poquito y avanzando en esa obra. Y esto es lo bueno. Entonces, podemos ver en internet construcciones en barro, se va a dar un taller de bioconstrucción, se va a hacer específicamente una estufa rusa, que también es una estufa de alto rendimiento, donde se necesita muy poca leña y se calienta mucho en Manzanares, en el espacio que tengo, que pueden comunicarse al mail cibar7, C y latina B corta AR 7 con número @yahoo.com. Repetilo nuevamente porque lo dijiste muy rápido. Cibar7 es C y latina B corta AR 7 con número @yahoo.com. Y si no, entrar en el Facebook AUM con triple M, AU triple M, y ahí está la página de AUM donde están todos los talleres y cursos que damos. Bueno, ya llegamos prácticamente, va a ser 18:27. César, vamos a ir a los espacios publicitarios de la radio y ya volvemos con más Foro Educativo 2014. En los centros de enseñanza no solo hay... Seguimos con Foro Educativo 2014, en este momento es 18:34, con una sensación térmica de 14 grados 1 Este programa sale en vivo y acaba de llegar nuestro nuevo invitado, un invitado de lujo, el señor Edgardo Orellana, profesor en Ciencias Naturales con orientación en Biología y licenciado en Enseñanza de la Biología con mención en Medio Ambiente. Así que es un honor tenerte acá. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a la audiencia y a la mesa también. Un placer estar acá con ustedes. Bueno, te presento, compartir. Guido, acá Claudio. Hola. Un gusto, chicos, un gusto. Y bueno, un honor acá tenerte y más o menos les voy a contar un poquito a ustedes que están del otro lado, que el señor Edgardo Orellana, licenciado, va a venir a este programa cada 15 días y vamos a contar con 20 minutos, media hora de sus conocimientos. Vamos a tener el placer, ¿no?, de compartir con él y vos te agradecemos desde ya el ser generoso con el saber, ¿no? El tener ganas de compartir con nosotros, con el otro, y el entregarnos un poco tu sabiduría y para que nosotros un poco aprendamos, teniendo en cuenta el lema del programa, que el saber no ocupa lugar, ¿no? Y para vos, lo difícil que debe ser introducir ciencia, ¿no?, en una comunidad. ¿Qué nos tiene
para decir la ciencia? Ajá, bien. Bueno, antes que nada, me presento. Gracias por la presentación. Y bueno, esto que vamos a compartir 15 días, una sección sobre ciencia, que en líneas generales lo que vamos a tratar de hacer es tomar la ciencia de un lugar quizá no tan común, como se lo toma en líneas generales o se lo ha tomado de manera histórica, sino tratar de darle un lenguaje un poco más acorde para que todo el mundo en general pueda llegar a entender esto que la ciencia ha desarrollado por cientos de años, pero que a veces tiene un lenguaje tan sectario o tan críptico que a veces es muy complejo que la gente se arrime a ella y la quiera interpretar, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer en esta sección, o vamos a intentar obviamente, es eso, tratar de alfabetizar científicamente, se podría llegar a decir, para que realmente la gente no lo vea como algo raro a la ciencia, sino como algo realmente que está en todos lados y que realmente se puede interpretar, obviamente con cierta... ¿La ciencia como bien cultural? Y en general sí, está comprobado, hay diferentes estudios, y bueno, tu pregunta primera, sí, justamente qué es esto de la ciencia, sin duda, está claro que en este último tiempo la alfabetización científica es necesaria. Sin embargo, es muy complejo llegar a ella. Hay diferentes estudios, por ejemplo, que especulan que solamente el 1% de la humanidad es universitaria y se podría decir que tiene acceso a esa información. Nosotros decimos, no hace falta ser universitario para llegar a esos conceptos, sino que se puede llegar mediante un secundario y quizá justamente esto que vos bien decías, lo cultural. Y cuando decimos cultural, ¿qué es? Y justamente lo que todo el mundo está pensando. Los medios de comunicación, tanto gráficos, radiales, televisivos. Por supuesto, la escuela tiene un rol indispensable en eso. Y obviamente en la cultura en sí, que es un teatro científico, que se han hecho cosas interesantes en todo el mundo, en Argentina también, con diferentes obras. Y la intención justamente es esa. Porque hay una didacta que es española, Niusa Martí, que justamente dice, la ciencia o los chicos van a aprender ciencia cuando se da como cultura. O sea, los profesores es muy difícil que seamos justamente ese granito de arena, que lo somos de hecho, pero a veces es muy difícil introducir esos conceptos científicos en el aula, si no es como cultura. Es decir, bombardear de todos lados, de la tele, de la radio, de diferentes lugares, para que justamente el chico entienda que la ciencia es algo súper interesante, a lo cual si la descubrís, seguramente vas a interpretar mejor el mundo. En general esa es la concepción que intentamos, o que intento yo por lo menos, que los pibes y la gente en sí, la audiencia, interprete, ¿no? O sea, cada 15 días vas a venir y nos vas a contar un poquito para que nos empecemos entre todos a ser amigos de la ciencia. Y tiene que ver con eso justamente. De hecho, elegimos la ciencia como cultura para desarrollar y implementar la sección acá en su programa. Y justamente hay muchos títulos que ya hemos hecho nosotros, por ejemplo, la ciencia en la vida cotidiana, la ciencia y los mitos, o qué tiene para decir la ciencia sobre, no sé, evolución, sobre contaminación. Es decir, lo que a todos nos preocupa, pero con un rigor científico y no hablar por hablar, sino que con cierto material que vamos a tratar de citar y obviamente de recomendar. Para hablar desde el conocimiento. Y para justamente tratar de, en esa mesa de café con algún amigo, en esa charla de sobremesa con la familia, uno pueda llegar a interpretar cierta cuestión y dar una opinión lo más calificada posible de que eso se intenta, ¿no? En general, tiene ese sería el fin, ¿no? de esto. Empezarnos un poquito a definir. Ya nos contaste un poquito de la ciencia, pero los descubrimientos científicos. Por ejemplo, para una persona que está del otro lado, una mamá, una estudiante. Sí. Por ejemplo, ¿por qué les convendría empezar? ¿Qué te gustaría empezar a enseñarnos pensando que somos ignorantes de la ciencia? Está bien, igual yo no me quiero poner acá como la voz del saber ni esas cuestiones, porque te vamos a cuestionar en todo, no te preocupes, es todo lo contrario a lo que yo quiero hacer. Yo quiero que no me crean nada. Quiero que todo, justamente todo el tiempo, si pueden mandar mensajes o llamar y preguntar por qué, por esto o lo otro. Acá no vengo justamente a decir esto es así, sino justamente la ciencia es todo lo contrario. Es una construcción fundamental sociohistórica que uno lo que intenta es tratar de justamente encontrar una respuesta absoluta bajo ningún aspecto. En general la ciencia todo el tiempo está en movimiento. Claro. Y nada es absoluto. Si bien hay teorías muy potentes,
no significa que sean totalmente absolutas. Y justamente a tu pregunta, que decías esto de los descubrimientos científicos, hay una sección, si querés me adelanto. Te digo, bueno, esperamos. Antes, igual me gustaría generar un poquito de intriga, ¿no? Bien. Aquellas personas que quieren llamar al programa en este momento y preguntar un poco sobre qué es ciencia, qué es un bien cultural, informarse un poquito más, ya que tenemos acá una persona que sabe mucho del tema, acercarse y llamar directamente al 0230-4423-731, repito, 0230-4423-731, o un celular para enviar mensaje 116301-2419. Y acuérdense que hoy es el inicio, pero prácticamente va a venir cada 15 días, porque ya es una cita pautada, para ir, que ustedes y yo, y todos los que estamos acá en la mesa, César que está del otro lado, en este momento que acaba de llegar Charo, bienvenida, que está del otro lado también, y quiero saber un poquito más de ciencia, y un poco del saber científico, cómo... Bueno. Contanos un poquito, a mí me gustaría saber, porque vos, Guido, ¿qué pregunta te gustaría hacerle, por ejemplo? O vos, Claudio, Charo, que está del otro lado, César, aquellas personas que están del otro lado, un mensaje a 1163012419, por ejemplo, ¿qué le gustaría preguntarle a un licenciado en ciencias? ¿Sí? Especialista en biología, por supuesto, con mención en medio ambiente. Y... ¿qué te gustaría saber? ¿Por qué debemos empezar? A ver, en líneas generales, volviendo a tu pregunta y adelantando un poquito una sección que es historia de los descubrimientos científicos, quizá puedo adelantar algo, ¿no? A ver, un poquitito. A veces nosotros tendemos a ver a un científico o a la ciencia en sí como una especie de un científico como un laboratorio, se sienta con una lapicera, una virome, todo él muy prolijo, en general pelado, con anteojos y hasta a veces feo, ¿no? En general... tenemos esa visión ese preconcepto, tenemos, ¿no? Esa visión de ciencia, que todos los días va y trabaja y en un momento saca una conclusión súper genial y forma una teoría y es súper reconocido. En general tenemos esa visión de ciencia y justamente vamos a ver que no es tan así. Justamente no es tan aburrida la ciencia en ese sentido, sino que tiene un montón de cuestiones que van por detrás, que la hacen justamente muy entretenida. ¿Y a vos qué te llevó a meterte en la ciencia? Más allá, porque es como que sabés muchísimo y eso se nota. Pero, ¿qué te despertó a vos empezar en la ciencia? Y no, creo que... y ser lo que sos hoy en día y que seguís estudiando. A ver, creo que desde hace 10.000 años, nos vamos un poquito atrás, todo el mundo se preguntó por qué llueve. O sea, ¿por qué el día y la noche? Creo que hasta el hombre primitivo se ha hecho preguntas que hoy en la actualidad nos respondemos con mejor rigor. Y justamente por hacernos preguntas, en mi caso, la pregunta es hacia mí, es tratar de interpretar la naturaleza de un lugar lo más ético posible, lo más honesto posible, sin ningún tipo de sofismas o de mentiras, sino tratar de ir justamente a la verdad, se podría decir más evidente o más concreta. Por lo menos eso es lo que me llevó a mí. En realidad, tengo una anécdota muy linda que justamente avala esto, que es ¿por qué haces ciencia? O por qué te descoloqué. Te descoloqué con la pregunta. En realidad porque me viene un ejemplo de mi vida cotidiana. Yo también, disculpen que hable de mí, pero hice en el posgrado de periodismo científico que hice en la Universidad de Buenos Aires, nos pidieron que nos presentemos a todos los alumnos. Y una compañera le había dicho, ¿por qué están acá? ¿O qué hacen acá? Y justamente ella decía, bueno, para escribir papers científicos y demás. Y a su vez, ¿y por qué estudian biología? Le preguntaba. Y ella responde, no me olvido más de esto, y no, yo quería saber qué era la vida, decía esta alumna. A lo que dije, por eso me fui a Puan, a Filosofía y Letras, en la Universidad de Buenos Aires. Porque ella interpretaba que la filosofía podría ser el lugar que a ella le pueda hacer responder esa pregunta, o sea, ¿qué es la vida? Ella cursó 2 años, vio que Schopenhauer, Aristóteles, Platón tenían cosas para decir, pero no les cerraba mucho. ¿Qué dijo? Bueno, me voy a Exactas y Naturales, a la Universidad de Buenos Aires, a estudiar biología. A Darwin. Todavía, y bueno, ustedes saben que biología significa vida, logía estudio, y lo que intenta hacer la biología es explicar el origen de la vida en sí. A lo que justamente ella dice, y bueno, y acá justamente pude responder esa pregunta, ¿qué era la vida?
Y eso creo que es una respuesta muy potente, por lo menos a mí me movilizó mucho en el sentido de que ella estudió justamente para ver qué era la vida, de qué se trataba esto de vivir, ¿no? Y bueno, ella se fue a estudiar ciencia para ver qué era la vida, ¿no? Bueno, ella es doctora en biología, es investigadora. Para eso voy, a tu pregunta naciente, o sea, ¿para qué la ciencia? Y para saber qué es la vida, hasta para vivir mejor, ¿por qué no? Porque quizás si podemos interpretar la realidad de una manera distinta, es muy probable que saquemos mejores conclusiones que aquel que no la hace. La ciencia es parte de nuestras costumbres. Absolutamente, es nuestra vida cotidiana. Es decir, ¿qué hacen los científicos en definitiva? Descubren. ¿Qué es descubrir? Levanto algo, veo algo que antes no estaba. O sea, la ciencia que es eso. Yo descubro algo, veo algo que antes no estaba ahí. O sea, ¿qué es? Tere, vos, yo, Guido, miramos cierta cuestión. El científico quizá lo vio con más originalidad, obviamente por diferentes estudios y demás, y eso justamente hace que el conocimiento pueda llegar a ser más... Se va acercando personas a la mesa, Charo. Tal cual. Buenas. Un placer. Hola. Edgardo, Charo. Charo es la conductora del programa siguiente, Jazz y Música con Estilo. Okay. Y ahora nos viene a acompañar. Y bueno, ya que estaba del otro lado, la invitamos a pasar. Muy bien. Y estamos hablando un poquito de ciencia, Charo, así que acércate. ¿Querés hacer alguna pregunta? También podés hacer. Bueno, gracias por la invitación. Y buenísimo tu programa. Yo estoy invitada para otra cosa, no hablar de ciencia, que no es lo mío. Es todo un poco, ¿te das cuenta de lo que está pasando? Acá estamos en la mesa, personas adultas, y de alguna manera tienen un poquito de temor de hablar de ciencia. Y eso, si nos pasa a nosotros, le pasa a la gente que está del otro lado. Sí, entonces, este trabajo que vamos a hacer a través de Foro Educativo es concientizar a la gente que ciencia no es un bicho, no es un cuco, que el científico no es ese hombre pelado que vos decís, sino un poco acercar a la gente, acercarla a la ciencia y enseñarles que ser amigas de la ciencia, ¿no? Exactamente, y está muy bien, o sea, yo entiendo por qué ocurre eso, y de hecho es lo más normal del mundo, porque nos han mostrado, de hecho a mí me ha pasado con matemáticas, fue la única materia que me llevé en secundario, y en la actualidad no pude entender bien de qué son matemáticas. Después he leído algo y uno en general ha sacado ciertas conclusiones, pero en definitiva era un temor fenomenal por aquel profesor que entra al aula y me explique esto, y la verdad que era una cuestión de resistencia y no iba. Bueno, el otro día pasó con un alumno que te vio y me dice, yo me acuerdo de usted me desaprobó, ¿te acordás? Tal cual, sí, bueno, y eso es habitual, Bueno, lo que pasa es que la ciencia es una materia muy interesante, aparte de cosas para investigar. Entonces el que está en eso es lo que sabe. Nosotros como no investigamos y no hacemos nada de eso, entonces no tenemos noción. Exactamente. Sin embargo, el secundario, que es justamente la base de nuestro sistema quizás social, a veces por diferentes motivos y extensos, no logramos justamente enviar ese mensaje, y creemos que la ciencia es justamente científico, como decía hace un ratito. Pero somos todos analfabetos científicos. Y en cierto modo, en la actualidad hay muchas conclusiones, ciertos estudios que dicen, por ejemplo, hay un estudio de un biólogo que es Leonardo González Gali, que dice que los pibes evolución no aprenden. Uno explica, hay estudios nuevos, diferentes cuestiones, sin embargo, terminan y no aprenden evolución. ¿Cuál es la respuesta? Es extensa, es decir, que es una cuestión que viene muy atrás, de cuestiones históricas, de ideas hasta aristotélicas que se tienen sobre la vida. Y bueno, va a haber una sección, ya armamos sobre por qué. Le contamos un poquito a la audiencia que estuvimos charlando a través de mail, y estamos armando, por supuesto, con todo el conocimiento de él y lo poco que puedo aportar yo desde ciencia, y vamos a ir armando para que cada 15 días ustedes puedan aprender algo más y yo también pueda aprender algo más, teniendo en cuenta todos, por supuesto, porque si bien pero vamos a saber un poco de Darwin, de Lamarck, un poco del saber científico, de perderle el miedo a la ciencia, y para eso vamos a ir juntando preguntas, porque hoy es la presentación del programa, hoy es la idea que empieces a entrar un poquito en confianza, y nosotros también con vos, porque vos acá serías la persona que nadie quiere hacerte preguntas, por ejemplo, excepto yo, pero el resto, no te queda otra. El resto, si no se cae el programa. mudo, está ahí, es como no le sacás una pregunta con respecto a ciencia, y perderle un poquito el miedo a esto, ¿no? Ya estamos, mira,
18:49. Este programa sale en vivo, así que invitamos a la audiencia a dejarnos mensaje al 11 63 01 24 19, o directamente puede ingresar al 915 radio.wik.com/FM del Sol si quiere escuchar la radio en este momento, o dejarnos un mensaje en el blog de la radio. ¿Cuál sería, Claudio, que vos sos el experto en este tema? teresitaecolman.wix.com/Foro Educativo 2014. Déjenos preguntas que nosotros vamos a ir juntando y me comprometo que en 15 días vamos a tener preguntas para vos. Va a ser la tarea. Es la tarea de todos, No. De todos. Vamos enviar una pregunta para que vos nos saques las dudas. Bueno, a ver, igual quiero ser claro, justamente yo estoy en contra que hay un saber, que alguien lo tiene y lo da como si fuese alguien supremo, como diría ahí tal Einstein, que dice, todos somos ignorantes, solo que ignoramos diferentes cosas. O sea, yo quizá manejo algo por lo que estudié, hasta ahí nomás, obviamente, no sé todo por suerte. O sea, quiero aclarar eso, porque Tere me divina, pero a lo que voy es eso, uno en general por suerte no sabemos todo, bueno, y uno intenta justamente la aproximarse. Humildad engrandece. No, por favor, no es humildad, es algo concreto. Pero viene bien. Objetivo y fáctico, o sea, no, es así, no, por suerte nadie sabe todo. Y insisto con esto, justamente uno lo que va a hacer acá, realmente no es de la modestia falsa, sino de verdad, o sea, uno va a tratar de sumar, justamente porque esto de ¿por qué comunicar ciencia? Porque realmente tengo otras secciones para qué sirve la ciencia. O sea, porque a veces uno dice, ¿para qué me sirve esto? O sea, es una pregunta que yo de hecho me lo hice en secundario cuando vi matemáticas, ¿para qué me sirve esto de Gauss? Esta asíntota que va para acá y para allá, esta integral. Hablo matemática porque es mi problemita, que lo hablo con mi terapeuta, es un chiste, obviamente. Asíntota, no, sí, pero me suena. Mi hijo rindió asíntota hace poco. Yo digo, ¿y esto para qué me sirve? O sea, digo, en la vida, ¿dónde lo puedo aplicar? Bueno, uno lo que intenta desde esta sección va a tratar de relacionar los temas de ciencia con lo que en general el mundo, toda la gente pueda llegar a interpretar. Acá no hay un pizarrón, acá no va a haber tareas ni nada, pero por eso uno va a intentar hacerlo lo más sencillo posible para que se vayan, obviamente, insisto, acá no vamos a cambiar el mundo, sino vamos a dar una cuestión sobre ciencia y vamos a charlar sobre las diferentes problemáticas que considero, y no yo obviamente, todo una gama de estudiosos que es necesario, justamente como había arrancado en el programa. Esto de la ciencia como cultura, que no puede ser de un lugarcito como una escuela, sino que tiene que ser algo amplio, que llegue desde diferentes lugares para que realmente sea algo movilizante y se concrete en la realidad. Claro, la ciencia como bien cultural, lo que habíamos dicho, ¿no?, desde un principio. Bueno, así que la verdad que yo te felicito por lo que estás integrando, y los otros días estabas hablando que, bueno, pensaba llegar antes y bueno, de abuela no pude llegar antes porque una parte de mi visita era también lo que apoyarte a ti con la cuestión de las escuelas municipales. Los centros de formación profesional en el distrito de Pilar, realmente hay un trabajo importantísimo que lo hace el señor Humberto Zúcaro y su señora, la señora María del Carmen Rodríguez. Esos cursos hacen mucho. Hay 7, les cuento un poquito para el que no sabe, ¿no? Hay 7 centros de formación profesional, en cada localidad hay uno. Si ustedes quieren, es el momento, por ejemplo, si ustedes quieren seguir pagando y ir a pagar un colegio privado, pueden ir haciéndolo, pero estos son centros de formación gratuitos que los costos los absorbe el municipio y realmente terminan con títulos oficiales, son cursos cuatrimestrales y anuales que realmente vale la pena. Y vos sos alumna de uno de los de la sede Fortabat. Claro, de la sede Fortabat. Estoy haciendo el segundo año de portugués, que lo tuve ayer jueves, y los miércoles tengo marroquinería, que es una parte también laboral, que te abre las puertas como para que puedas emprender algo nuevo, distinto. Y te digo que yo ya lo empecé, esto de los centros de formación de adultos, cuando estaba Vivor, ahí empezó.
Yo empecé Claro, porque había 3 cursos. Yo me acuerdo que había en el 2003 empezaron, había 3 cursos. Hoy hay 7 centros de formación. Es increíble la cantidad de cursos ya pasaron más de 70.000 alumnos por los centros de formación profesional. Hay cursos de plomería, de gasista, electricidad, de motores, carpintería. Es increíble ahora lo que ha integrado el intendente, pero increíble. Un gran trabajo de integración, o sea, educación y cultura. Y están ellos en ese interiorizándose cómo va, porque te digo que Carmen Rodríguez la tenemos cada 2 por 3 a ver cómo van los centros. Sí, las directoras de escuelas municipales, que es Fabiana Videla y Belén Brera, también van muy seguido a todos los anexos y a la sede a recorrer que todo esté funcionando perfecto, además de las escuelas que son hermosas. Si aquella persona quiere, miren, no me crean, entren directamente a www.pilar.gov.ar y ahí todo lo que ustedes necesitan saber sobre educación, sobre cultura, van a ingresar a los distintos anexos, van a conocer, vayan, acérquense. Las inscripciones para el segundo cuatrimestre empiezan el 21 de julio, el 21 de julio van a empezar, pero hay que ir bien temprano. Igual ingresen a esta página www.pilar.gov.ar, que ahí van a tener toda la información, porque hay que ir llamando antes, porque después los cursos se llenan. Hay más de 7.500 alumnos que actualmente están cursando, entonces realmente es un trabajo impresionante con la seriedad que corresponde, y que tengan títulos oficiales, que dependa de DIPREJEP, que sean que pague solamente 50 pesos como un bono de inscripción, que es voluntario, y después 25 pesos por mes. Mensuales, que no es nada, porque si vos vas a una academia particular, están pagando un disparate que no a todos le puede alcanzar. ¿Y a vos qué te resultó? ¿Ya estás haciendo tu propia cartera? Bueno, yo estoy luciendo mis carteras, mis sobres de fiesta, todo eso, o sea, así que te tengo que traer para mostrar. Y ahora estamos haciendo un sobre de ejecutivo que lo estamos terminando, y ya empezamos con otra cartera nueva con distintas divisiones. Es hermoso, la verdad, es increíble cómo te vas integrando. Bueno. Aparte es una terapia. No importa la edad, y no les digo la mía, ¿viste? También hay cursos para adolescentes de 12 a 15 años, que es portugués, inglés y informática adolescentes. Para aquellas personas que tengan hijos y también que no estén en la calle, sino que estén haciendo algo ocupado. Que es un gusto estar compartiendo. Bueno, gracias por tu tiempo, ¿no? Por venir acá, por estar. Y quédense, porque no se vayan, porque ahora sigue Charo con jazz y música con estilo. Y con mi nieta, que la tengo. Y sí, vi una nena. Bueno, y que disfrutes de tu nieta, ¿no? Sí. Yo tengo un nieto y es autista, y tiene 3 años y no está conectado con el mundo todavía. Así que desde acá le mando un beso enorme a mis hijos, que me hacen el aguante, pero mi nietito... Un sol de personas, sí. Muy chiquitito, divino, pero ya hemos hablado sobre este tema, sobre el autismo en sí, como tema, ¿no? Y realmente es hermoso, pero falta esa conexión con el medio que, bueno, que en algún momento se va a dar. No pierdo las esperanzas. Más vale, aparte uno dice que no, pero ellos tienen que sentir cuando vos les das cariño, cuando te acercas. Sí, tal cual. Eso es importante. Llegamos al final del programa. Acá te agradezco, Charo. Gracias. Sí, ahora quédense que siguen con ella. Edgardo, un placer haberte tenido, y un poco es como que bajar un poco el cambio. Se nota que estabas con muchas pilas, muchas energías, y después te descoloqué un poquito, así que ya para el que viene va a ser más tranqui, más light. Igual como todos andamos con cientos de preguntas, no te preocupes. Bárbaro. Igual como todos andamos corriendo, llegando, que uno no llega. Bueno, muchas gracias por la invitación, y bueno, un placer. Bueno. Buenas noches. Bueno, Guido, ¿querés agregar algo? No, nada. Gracias por esta vez, otra vez estar acá. Aunque hoy copamos acá. Somos un invadimos, ¿no? Faltó el mate hoy, Sí, el mate, y ya vamos a tener flojitos. Tuvimos. Claudio, gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias. Y por supuesto les digo a todos buen fin de semana. Nos quedó muchísimas cosas, 1 hora no nos alcanza. Tenemos muchísima información que queda fuera, pero bueno, ya no nos alcanza el tiempo, así que nos despedimos. Buen fin de semana para todos y hasta el próximo
viernes de 18 a 19 horas. Acá seguimos con... Chau. Tan solo en un instante.